nosotros el día de hoy. También tenemos a la doctora Sharo, que trabaja con nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, una pediatra muy reconocida y que también tiene varias acciones a favor de los pacientes oncológicos, y el día de hoy va a estar con nosotros también dando una presentación muy importante, alusivo al Día de la Oncología Pediátrica, ¿no? También tenemos al doctor Víctor Malma, que él es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él también está con nosotros el día de hoy porque ha tenido una labor muy importante en el trabajo con el paciente, sobre todo el servicio a adolescentes, que es un servicio que tiene muchos años, ya más de 25 años implementado con esta diferenciación hacia el cuidado del paciente adolescente. Entonces vamos a hacer esta mirada a través de los diferentes especialistas que nos acompañan el día de hoy, y el doctor Sandro Casavilca se va a sumar en unos momentos para moderar el evento, pero vamos dando la bienvenida porque creemos que tenemos estos lindos minutos que nos podemos ir compartiendo estas experiencias, y sobre todo con la doctora que nos va a hacer la presentación, y podemos empezar esta actividad del día de hoy dando buenas vibras para que cada vez más acciones se desarrollen hacia el favor de nuestros pacientes o pequeños pacientes oncológicos. Gracias, Sharo, por estar acá el día de hoy. Bienvenida, y tienes la presentación. Empecemos contigo. Gracias. Gracias, doctora Tatiana. Gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Como dice usted, todos los 15 de febrero a nivel mundial se celebra el Día contra la Lucha contra el Cáncer Infantil. Un día importante para nosotros los oncólogos pediatras, porque en este día hacemos recordar o concientizamos a toda la población de que el cáncer infantil es una enfermedad que existe, es una enfermedad que está presente en el día a día, de repente no muy conocida, porque realmente la cantidad de pacientes oncológicos pediátricos y adolescentes es poca a nivel nacional comparada con otro tipo de patologías, pero es una enfermedad en la cual nosotros tenemos que estar conscientes de la existencia. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que es el cáncer infantil en el Perú, englobando al cáncer infantil no solamente a niños, sino también a adolescentes, ¿no? Porque siempre hay esa separación de que el cáncer infantil son solamente pequeños, y el cáncer de adultos son grandes, y a veces los adolescentes se quedan ahí como que en el medio y no sabemos si pertenecen al cáncer infantil o al cáncer de adultos. El cáncer infantil abarca en algunos países hasta los 21 años, entonces debemos abarcar a toda la población pediátrica. El cáncer infantil ocupa un lugar muy destacado dentro de la pediatría. Es la segunda causa de muerte en la infancia, después de los accidentes de tránsito en los países desarrollados. No existe una diferencia significativa respecto al sexo, la raza, la creencia, el nivel económico, lo cual significa que es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona o a cualquier niño. Muchas veces nos preguntan por qué los niños tienen cáncer, ¿sí? A veces los papás llegan a nosotros en la consulta y quieren una explicación o quieren el saber por qué sus hijos lamentablemente han tenido cáncer. Realmente, como les decimos a ellos, no hay una causa específica de cáncer infantil. Todos sabemos que en nuestro cuerpo tenemos células que están controladas, que van a reproducirse, crecer, interaccionar, y en algún momento estas células deben morir. Pero cuando esto no sucede, estas células pierden estos mecanismos regulatorios, estos mecanismos de control, hacen que esta célula crezca de una forma exponencial, una forma descontrolada, y hace de que esta célula se vuelva cancerígena. Normalmente en los niños puede aparecer entre el primer y el cuarto año de vida y surge de manera espontánea. No hay responsables, no se puede prevenir.
No es culpa de la mamá, no es culpa de algún familiar, no es culpa de un golpe, no es culpa si le di de comer bien o le di de comer mal al niño, pero lo que sí es importante es que si lo detectamos a tiempo, el niño puede curarse. El cáncer infantil se puede presentar a cualquier edad, incluso en lactantes. Nosotros tenemos a veces pacientes que tienen 2 meses, 3 meses. Hemos tenido en algún momento pacientes de recién nacidos con sospecha de cánceres. Y muchas veces hemos tenido pacientes con diagnósticos de tumoraciones hepáticas o tumoraciones renales diagnosticadas intraútero, que en algunas oportunidades no han sido cancerígenas, pero sí hemos tenido que evaluarlos. Uno de los principales desafíos del cáncer en la actualidad es la detección precoz, ya que esta detección precoz muchas veces se hace de forma accidental o de forma incidental, y muchas veces son detectadas en fases o en estadios clínicos avanzados cuando ya tienen metástasis, y eso para nosotros es muy malo porque eso cambia totalmente el pronóstico de nuestros niños. La importancia de la detección precoz y la referencia temprana hace de que una detección precoz y una referencia temprana hace que aumente la oportunidad de curación del niño. Esta es la distribución de neoplasias malignas en la niñez. Normalmente sabemos de que en un 40% de los cánceres en 0 a 14 años van a ser leucemias, el 18% van a ser tumores del sistema nervioso central, un 14% van a ser linfomas, y de ahí vienen los otros tipos de cáncer, por ejemplo, un 6% los sarcomas de tejidos blandos, 5% los tumores de huesos, 4% los tumores de testículo o de ovario. De ahí viene el tumor de Wilms, que es el tumor de riñón, en un 3%, retinoblastoma 3%, y de ahí vienen otros tipos de cánceres como en el hígado, las neoplasias epiteliales o los neuroblastomas, que van disminuyendo la cantidad de porcentaje. En algún momento el Ministerio de Salud, a través de GloboCan, hizo una publicación de cuál es la incidencia y la mortalidad estimada en cáncer pediátrico en 0 a 19 años, ya sea en Perú, en Chile y en Estados Unidos. Se vio que la incidencia de cáncer en Perú, en Chile, era casi de un 15.6 y 15.2 por cada 100.000 habitantes, y en Estados Unidos 19.2. Pero la mortalidad en estos países, por ejemplo en Estados Unidos, es baja, es 2.2 por cada 100.000 habitantes, en Chile 3.5 por 100.000 habitantes, y en Perú todavía en la época, para el 2018, teníamos una mortalidad de 7.4 para 100.000 habitantes. Muchas veces nos preguntan por qué estas diferencias. Estas diferencias tienen múltiples factores que los vamos a ir abordando durante la charla. Sabemos de que nosotros tenemos en el Perú mayor cantidad de pacientes con leucemia, pacientes con tumores cerebrales y linfomas, que son nuestros 3 cánceres más frecuentes, y la razón de letalidad por patologías en el Perú es más o menos de un 58% en Perú en cuanto a los leucemias, 60% en cuanto a tumores del sistema nervioso central, y el linfoma de no-Hodgkin un 38%, y si lo comparamos como por ejemplo con Estados Unidos, es mucho más bajo en este país. A nivel nacional se diagnostican aproximadamente entre 1.800 casos entre niños y adolescentes por año en el Perú, según la estimación que se ha hecho a través de GloboCan con el Ministerio de Salud y Nengue Salud en el año 2017. De estos 1.800 que deberíamos diagnosticar al año, solamente diagnosticamos 1.352 pacientes, y de estos 1.352 pacientes, solamente 1.173 reciben tratamiento, lo cual significa que tenemos aproximadamente 446 pacientes que no han sido diagnosticados, que no han llegado a ninguno de los hospitales que trata cáncer infantil, que lamentablemente estos pacientes deben haber fallecido en un hospital general, en un hospital que no es oncológico, o de repente nunca salieron de su puesto de salud, o de repente nunca fueron a un establecimiento de salud. Tenemos de los pacientes que se han diagnosticado, más o menos 179 pacientes abandonan tratamiento, de repente porque este tratamiento es mutilante, de repente porque el tratamiento solo se puede dar en la capital, y de repente porque ellos no tienen cómo estar en Lima, o algunas complicaciones sociales de cada familia.
El tiempo de demora en diagnóstico en el Perú aproximadamente es 3 meses y la mayoría en estadios clínicos avanzados. Estos son los casos nuevos de niños y adolescentes a nivel de MINSA, eSalud y clínicas privadas. En el año 2017 en INEN se diagnosticaron 853 niños y adolescentes con cáncer. De ellos, 321 tuvieron leucemia y tumores sólidos 532. En el Hospital de San Borja, 95 casos nuevos al año. 91 tuvieron leucemia y tumores sólidos 4. En las regiones, 40 pacientes tuvieron cáncer, de los cuales 18 fueron leucemia y 22 fueron tumores sólidos. Como vemos, el 73% de la población es tratada en el Ministerio de Salud, y si uno quiere hablar de porcentajes, se puede decir que más o menos el 50% de los pacientes son tratados en el INEN. eSalud trata 353 niños y adolescentes nuevos al año, de estos 134 con diagnóstico de leucemia y 219 con tumores sólidos. Y en las clínicas privadas se diagnosticaron en el 2017 11 pacientes nuevos con cáncer, de ellos 4 con leucemia y 7 con tumores sólidos. Esta es una figura que sacamos de una publicación de Lancet del 2017, en el cual se ve más o menos la incidencia de cáncer en niños de 0 a 4 años, en niños de 5 a 9 años, de 10 a 14 y de 15 a 19, en la cual podemos ver que en todas las edades, en todos los grupos etarios, el cáncer más frecuente es la leucemia, seguido por los linfomas o los tumores del sistema nervioso central, dependiendo de los grupos etarios, y de ahí vienen todos los otros componentes o todos los distintos diagnósticos de cáncer infantil. Sabemos que en el Perú casi toda la atención en cáncer infantil está centralizado en Lima. En Lima está nosotros, el INEN, que trata la mayor cantidad de pacientes con cáncer, casi un 50% de los pacientes con cáncer. Están los hospitales de salud, está el Hospital del Niño de San Borja. En estos años que Perú ha hecho un convenio con la OMS y la OPS, en el cual Perú es un centro clave para lo que es promocionar o hacer un diagnóstico precoz de cáncer infantil, se está tratando de abrir otras unidades de oncología pediátrica, ya sea en el Hospital del Niño de Breña o en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Hay algunas posibilidades de abrir una unidad oncológica en el Hospital 2 de Mayo, pero lamentablemente muchas veces el problema es el recurso humano, ¿no? El recurso humano no solo de oncólogos pediatras, sino también de enfermeras oncológicas pediátricas, de personal técnico que maneje este tipo de pacientes, y obviamente de personal de químicos, farmacéuticos y todo lo que uno necesita para hacer un tratamiento oncológico. Tenemos ya funcionando el IREN Sur, tenemos funcionando el IREN Centro, en el Hospital Belén ahora hay un oncólogo pediatra, y en el Hospital Lorena tenemos pediatras que están haciendo tratamiento en oncología pediátrica, son pediatras que han venido a capacitarse al INEN, han estado en INEN aproximadamente 6 meses, y con nosotros han tenido la experiencia de capacitarse. La población pediátrica o la población con cáncer es mayormente el 57% de Lima y el 43% de otros departamentos, y en cuanto a pacientes según sexo no hay mucha diferencia, hay una pequeña predominancia del sexo masculino en un 56%, que el sexo femenino en un 44%. Se hizo un estudio para ver qué factores estaban asociados al retraso del diagnóstico. Este es el primer estudio que se hizo para ver por qué nos demoramos o por qué se demora en el Perú tanto para hacer un diagnóstico precoz de cáncer infantil. En este de acá lo que hallamos es que, por ejemplo, hay una inequidad en salud, ¿sí? Había una alta tasa de retraso en el diagnóstico, una alta tasa de abandono y un sistema de salud que tenía una limitada capacidad resolutiva. La alta tasa de retraso del diagnóstico tenía una alta tasa de mortalidad prematura, un gasto catastrófico familiar, pérdida de la estructura familiar, mayor empobrecimiento familiar y otros factores emocionales para la familia.
El abandono al tratamiento se daba porque los padres no aceptaban los tratamientos, que muchas veces por estar en un estadio clínico 3 o 4 tenían que hacer mutilantes, teníamos que hacer sacar ojitos, o si no hacer amputaciones de piernas, amputaciones de brazos, y los padres no estaban de acuerdo con esto. Esto va a llevar a una alta tasa de recaída y progresión, alta tasa de secuelas, altas tasas de tratamientos intensos, y lo que va a llevar a aumentar los gastos en salud. Otro factor asociado al retraso del diagnóstico es la alta tasa de retraso al diagnóstico, que solamente no solo está debido a que los padres no llevan al paciente o al niño al puesto de salud, sino que hay la demora en el intervalo del médico, en el cual el médico no tiene o tiene poca sospecha de que ese paciente puede tener cáncer infantil, y eso debido al bajo nivel de conocimiento de los profesionales de salud sobre cáncer infantil. Normalmente oncología pediátrica no se enseña durante un curso de pregrado. Nosotros, cuando hemos estudiado para ser médicos, no hemos tenido una formación específica en oncología pediátrica. Lamentablemente, cuando uno hace la especialidad de pediatría, tampoco hay una rotación específica en oncología pediátrica. Uno rota en oncología pediátrica si es que desea rotar, como una rotación electiva, pero no es una rotación que esté pautada durante los 3 años de entrenamiento en pediatría. Hay demoras administrativas en la referencia y demoras en el intervalo del paciente, que significa muchos factores culturales. Los pacientes o los padres llevan primero a sus hijos al curandero, al huesero, antes de llevarlo a un puesto de salud. Deficiente acceso geográfico y económico a los centros de atención primaria. La pobreza extrema o pobreza muy extrema, con el bajo de nivel educativo y de concientización, hace que los padres tengan un pobre conocimiento, o no saben nada de lo que es un cáncer infantil, y obviamente no van a saber nada sobre lo que son síntomas asociados a cáncer infantil, y esto va a hacer que tenga una alta tasa de retraso al diagnóstico, una alta tasa de enfermedad avanzada metastásica, y lo que va a tener una alta morbimortalidad de cáncer en niños y en adolescentes. Y otro factor tiene que ver con la alta tasa de enfermedad avanzada, que es lo que hablamos hace un momento, y esta alta tasa de enfermedad avanzada metastásica se produce por el retraso del diagnóstico, por los factores biológicos, el bajo nivel educativo de los padres, factores culturales, miedos a efectos secundarios, altas tasas de cirugías mutilantes van a hacer que el paciente abandone el tratamiento, y como les dije, la pobreza extrema, la poca formación, no hay centros descentralizados, a veces hay una poca inversión o planificación en lo que es infraestructura. Todo eso va a hacer de que haya una alta tasa de abandono de tratamiento. En un estudio que se realizó, se vio que los niños vienen con estadios clínicos 3 y estadios clínicos 4 más o menos en un 69%, lo cual significa que más o menos el 70% de la población pediátrica viene a consulta de un oncólogo pediátrico en un estadio 3 o un estadio 4, siendo ya esto para nosotros de muy mal pronóstico, porque la sobrevida disminuye. Factores asociados al retraso del diagnóstico. Hay algunos estudios que hablan que los niños mayores tienen mayor riesgo de retraso al diagnóstico que los niños menores, ya que los niños mayores no quieren decir a los padres o tienen temor que los padres miren o examinen o toquen alguna alteración en su cuerpo. La edad de los padres, según algunos estudios, se ha relacionado con un factor adverso. Mientras más joven es el padre, el tiempo de diagnóstico suele ser menor. Mientras más mayor es el padre, el tiempo de diagnóstico puede prolongarse un poco más. El nivel educativo de los padres influye en el diagnóstico de cáncer infantil. El tipo de enfermedad también es un factor relevante para el tiempo de diagnóstico, porque hay algunas enfermedades que tienen un crecimiento muy lento y que puede ser de que no sean diagnosticadas en los 6 u 8 meses después de que haya iniciado la enfermedad. El primer médico consultado se ha relacionado fuertemente con el tipo de diagnóstico, mayor si es atendido por un médico general o de familia que un pediatra. Este estudio de Jamini y de Brasner del 2012
Ellos en el estudio indican que si el paciente es atendido por un médico general o un médico de familia, este diagnóstico es tardío o se demora más este médico en hacer el diagnóstico. La relación entre el tiempo de diagnóstico y el estadio clínico es complejo. El 65% de los niños presentaron un estadio clínico avanzado, como se reportan a nivel Latinoamérica. ¿Y qué factores están asociados al retraso del diagnóstico? Lamentablemente, cuando están en un puesto de salud de nivel 1, muchas veces no son examinados por médicos, a veces es un personal de salud, ya sea técnico de enfermería o licenciada de enfermería, porque no hay a veces personal médico en los puestos de salud, y a veces se hace una deficiente historia clínica o un examen físico deficiente. Muchas veces el paciente va, por ejemplo, por un dolor de oído, o por dolor de garganta, y lo único que hace el médico es examinar esa parte sin examinar otra parte del cuerpo. Recordar que los síntomas de cáncer infantil son en específicos. Normalmente uno busca los diagnósticos más comunes. Recordar que siempre hay problemas administrativos, a veces el poco acceso al sistema de salud, y muchas veces el padre no busca una segunda opinión cuando el niño no mejora al primer diagnóstico. El diagnóstico precoz ha sido asociado en algunos estudios a un menor riesgo de mortalidad por cáncer infantil. Esto es particular interés en patologías como el retinoblastoma, como algunas leucemias o como el nefroblastoma y el rhabdomyosarcoma, en los cuales cuando más tardío es el diagnóstico, las posibilidades de cura son menores. Este es el estudio que se hizo en el 2016, en el cual vimos que la mediana de tiempo de diagnóstico en cáncer infantil en Perú fue de 107 días, y de estos pacientes que entraron al estudio, 69% estaban en estadio clínico 3, 4 y 5, lo que hace que la sobrevida sea mucho menor. ¿Qué debemos hacer para detectar el cáncer en niños o diagnosticarlo precozmente? Muchas veces es difícil detectarlo. Los exámenes médicos regulares deben hacerse y deben mantenerse alerta a cualquier signo o síntoma inusual y que ese signo o síntoma persista. Y es importante que enseñemos a nuestros niños o enseñemos a los padres de nuestros niños que tienen que ir al médico cuando detecten este signo o síntoma inusual. Recordar que hay factores genéticos que están asociados a cáncer, como el síndrome de Down, que está asociado en la población pediátrica a hacer leucemia. Dentro de un niño con síndrome de Down está hacer un hemograma en los primeros años de vida cada 6 meses y a partir de 5 años de vida una vez al año. La neurofibromatosis tipo 1 y está relacionada a veces a leucemias o a mielodisplasias. El síndrome de Bloom, rupturas, reordenamientos cromosómicos, las inmunodeficiencias como el síndrome de Wiskott-Aldrich o la hipogammaglobulinemia, la anemia de Fanconi, que está relacionada a un 20% a desarrollar cáncer, sobre todo leucemia mieloide aguda, o las ataxias y telangiectasias, que también están riesgos a producir leucemias por daños del ADN. Recordemos que hay factores ambientales. Normalmente se tiene que evitar algunos factores ambientales como el tabaco, como el cigarro, como la radiación, ya que esto puede hacer de que se desarrolle una leucemia, aunque no está todavía definitivo la relación entre estos factores ambientales con leucemia, pero se trata de que las madres gestantes no tengan estas exposiciones. Otros factores ambientales están la radiación ionizante, la exposición a radiación, el tratamiento con radioterapia, que puede dar unos segundos cánceres, el incremento del riesgo de desarrollar leucemias, la exposición a químicos como bencenos, herbicidas, pesticidas, que también está relacionada a hacer leucemias agudas, especialmente leucemias mieloides, y el uso de agentes quimioterápicos, como por ejemplo los inhibidores de la topoisomerasa 2, los alquilantes, que van a tener un mayor riesgo de hacer o desarrollar unas leucemias agudas, especialmente las leucemias mieloides.
Entonces, ¿qué es el diagnóstico precoz? ¿Para qué lo hacemos? El diagnóstico precoz lo que nos va a ayudar es la posibilidad de curar el cáncer infantil, y esto va a hacer que tengamos o conozcamos qué tipo de cáncer es, para ver qué estadio de enfermedad tiene, la respuesta al tratamiento, hacer el cumplimiento de ese tratamiento y para que no exista resistencia al tratamiento. Los mejores aliados para un diagnóstico precoz siempre son la madre, el profesor o los profesores, las enfermeras, los médicos de los puestos de salud y el pediatra, que es el que tiene contacto los primeros 5 años de vida con los niños, ya que es el periodo en el cual las madres llevan con mayor frecuencia al pediatra, ya sea para controles de niños sanos o para colocar vacunas. Ese es el cartel que siempre publicitamos o siempre estamos compartiendo, en el cual están los 10 síntomas de cáncer infantil. El primero es el dolor persistente de huesos y abdomen. El segundo es fiebre sin causas o por más de una semana. El tercero, moretones o sangrados de nariz y encía. El cuarto, crecimiento tumoral o de ganglios. El quinto, picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel que uno pueda notar. El sexto signo es cansancio fácil, palidez y anemia súbita. El séptimo, pérdida de peso. El octavo, dolor de cabeza y vómitos por la mañana por días seguidos. El noveno, el abdomen que crece rápidamente. Y el décimo, una infección que no mejora. Estos 10 signos de cáncer infantil, como ustedes pueden ver, son signos muy inespecíficos, no son signos específicos de cáncer, son signos que se pueden presentar en otras enfermedades, pero son signos que tenemos que tener en cuenta, ya que si algún niño los presenta o los tiene de manera continua, debemos sospechar de que ese niño que tiene alguno de estos síntomas puede tener cáncer infantil. ¿Qué buscamos? Entonces, lo que siempre los oncólogos pediatras decimos, recuerden que cuando uno hace un examen clínico, debe hacer un examen clínico de preferencia con el niño sin polo, sin buzo o sin pantalón largo, de preferencia en calzoncillo o alcanzón, para que se pueda uno tocar todo el cuello, puede examinar bien lesiones en la piel, puede examinar si hay ganglios en las axilas, ganglios en las ingles, cómo está el hígado, cómo está el vaso, si hay alguna alteración. Entonces tenemos que examinar cráneo, tenemos que examinar ojos, cuello, tórax, tenemos que revisar cavidad oral, tenemos que revisar oídos, tenemos que revisar nariz, tenemos que revisar abdomen, pelvis y extremidades. Buscar cualquier signo o cualquier cosa que nos llame la atención para pensar que ese niño puede estar haciendo un cáncer infantil. Tenemos que buscar masas o tumefacciones extrañas, palidez inexplicable. Muchas veces las mamás vienen al consultorio y nos dicen que de un momento a otro su hijo comenzó o la mamá lo comenzó a ver pálido, vio que su niño no era como el niño de siempre. Los niños normalmente están jugando, están haciendo travesuras, están corriendo, subiendo, bajando. El niño de un momento a otro pierde la energía, está decaído, está inapetente, tiene tendencia a formar hematomas. Pueden haber sangrados espontáneos, sangrados a nivel de la nariz, sangrados a nivel de las encías, apariciones fáciles o frecuentes de equimosis o de moretones, y presencia de petequias, que son como unos puntitos rojitos que pueden salir en las extremidades, en el tórax, en la cara, en cualquier parte del cuerpo. Pueden haber fiebre o enfermedad prolongada, inexplicada. Normalmente los pacientes que tenemos con diagnóstico, por ejemplo, de leucemia, muchas veces nos cuentan que fueron a un médico, estaba con fiebre, le dieron algún antibiótico o algún antiinflamatorio y la fiebre persistía o la fiebre disminuyó o desapareció 2 o 3 días y a los 3 o 4 días volvió a aparecer. Esas fiebres prolongadas que aparecen y desaparecen y que no tienen una explicación infecciosa deben ser sospechosas de una leucemia. Las infecciones a repetición o infecciones que siempre aparecen nos deben hacer sospechar también de una leucemia o, por ejemplo, de una histiocytosis. Los dolores de cabeza frecuentes y estos asociados con vómitos nos deben hacer sospechar de que el paciente puede tener un tumor en el cerebro. Los cambios repentinos en los ojos o en la visión nos pueden hacer pensar que tiene un tumor cerebral.
de repente alguna anomalía a nivel del nervio óptico, y si alguna vez vemos un paciente, así como el niñito que está abajo, con el ojito redondeado en color rojo, que vemos el ojito de gato, que se llama leucocoria, que es como una lesión blanquecina en la retina, es porque el niño puede tener un tumor en el ojo, ¿no? Y es mucho mejor si es diagnosticado en esta etapa a que sea diagnosticado en etapas más avanzadas, en las cuales el niño muchas veces tenemos que hacerle enucleación del globo ocular. Pérdida excesiva o rápida de peso, dolor en las piernas o cojera persistente, si es un dolor localizado que levanta al niño en la noche, puede hacernos pensar que puede tener de repente un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma a nivel de esa región. Si vemos que el paciente tiene dolor de abdomen o tiene un abdomen abultado, nos puede hacer sospechar de que el paciente tiene una tumoración intraabdominal, que puede ser un tumor en el riñón, conocido como el tumor de Wilms, un tumor en el hígado, más comúnmente conocido como hepatoblastoma, en casos muy raros un hepatocarcinoma. Pueden haber linfomas, un linfoma de Burkitt de repente. Pueden haber neuroblastomas, que es un tumor en la glándula suprarrenal, y pueden haber linfomas a nivel de los ganglios. ¿Cuál es la importancia de la detección precoz? El diagnóstico precoz va a hacer de que nosotros tengamos a un niño que sea diagnosticado a tiempo y que pueda recibir tratamiento. ¿Cuál es el problema? Si no hacemos un diagnóstico temprano, o por qué no podemos hacer un diagnóstico temprano, porque lamentablemente hay falta de entrenamiento en oncología pediátrica en las residencias de pediatría, falta de conocimiento de patologías más frecuentes en oncología pediátrica. Lamentablemente todavía tenemos incidencia o pacientes con estadios clínicos avanzados, todavía tenemos pacientes que llegan al hospital en estadio clínico 3, en estadio clínico 4, o con metástasis que lamentablemente ya no podemos ayudar a esos niños. Todo esto nos va a llevar a menores tasas de curación, mayor gasto económico, no solamente en gasto económico de la familia por tener que venir hasta Lima, sino gasto económico a nivel del CIS, que felizmente tenemos un plan, el plan Esperanza, que en algún momento la doctora Tatiana también ayudó a realizar, que felizmente cubre el tratamiento de cáncer infantil, pero si este cáncer infantil es diagnosticado en estadios avanzados, los gastos económicos o los gastos del tratamiento son mucho mayores, y obviamente tenemos todavía que mejorar el sistema de referencia a nivel nacional. ¿Qué debemos conocer? Debemos conocer que la prevención en cáncer infantil no existe, que lo que podemos hacer es hacer un diagnóstico precoz, pero sí lo que podemos hacer en nuestros niños y en la población pediátrica y adolescentes es educarlos que cuando sean adultos no tengan cáncer o tengan menor probabilidad de tener cáncer. Educarlos a que deben evitar el tabaco, el licor, la obesidad, las bebidas azucaradas, la comida chatarra. Educarlos a que deben ir a un control de salud anual. Todos los niños deberían ir al pediatra para que le hagan un chequeo al año. Deben consumir frutas y verduras frescas, especialmente frutas o verduras de hojas verdes. Evitar el consumo de alimentos ahumados, braseados y cocinados directamente al fuego o al humo. Debemos enseñar a nuestra población que las vacunas sirven para prevenir muchas enfermedades, dentro de ellos las vacunas de hepatitis B y las vacunas de papilomavirus humano sirven para evitar el cáncer. Debemos cuidar nuestra piel con bloqueador solar para evitar lo que es el cáncer en piel, cuidar de no exponernos al sol en los horarios donde hay mayor radiación ultravioleta, que es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, enseñar a nuestros niños que debemos hacer ejercicios todos los días, por lo menos 30 minutos al día de ejercicios, y debemos enseñarles que el tabaco causa 15 tipos de cánceres y que no deben fumar. Recuerden que la prevención empieza con cada uno de nosotros estamos contribuyendo a que nuestros niños de ahora tengan un buen futuro después, y tenemos que enseñar a toda la población esto. ¿Es posible curar el cáncer infantil? Muchas veces nos preguntan si es que
curamos a los niños con cáncer. Muchas veces nos dicen, qué pena que el niño tenga cáncer, o qué pena que usted trabaje con niños con cáncer, porque debe ser muy triste. Nosotros le decimos que realmente no es triste. Trabajar con niños es muy alegre. Los niños tienen otro tipo de entendimiento de la enfermedad. Nuestros niños se curan de cáncer, sí. Es frecuente alcanzar la curación de un niño con cáncer más que un adulto. La curación actualmente en Perú o en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas alcanza más o menos el 80% de los casos. Obviamente, para mejorar este porcentaje de curación, debemos también mejorar la detección, debemos mejorar que los pacientes no lleguen en estadios avanzados, que lleguen en estadios clínicos tempranos, y el cáncer sí se cura y debe ser tratado por el oncólogo pediatra. Esta es una publicación que hizo el Hospital Neoplásicas el año pasado, si no me equivoco, en el cual hemos hecho, los médicos encargados de la patología de leucemia hicieron un estudio para ver cuál es el porcentaje de sobrevida global de los niños y niñas con leucemia linfática aguda, y tenemos que un 78.6% de los niños con cáncer o con leucemia se curan en la institución. Ese es un estudio que se realizó gracias al Comité de Trabajo de Tumores Cerebrales Infantiles, que está trabajando en forma conjunta INEN con Ministerio de Salud, el Hospital del Niño de San Borja y los hospitales de salud y algunas clínicas privadas, en las cuales todos los tipos de tumores del sistema nervioso central tienen más o menos un 55% de sobrevida. La sobrevida ha mejorado en estos años. Tenemos, como les dije, un 80% de sobrevida, pero esto de acá lo podemos mejorar más y lo tenemos que mejorar teniendo una mejor accesibilidad a la salud, evitando o tratando de disminuir el diagnóstico tardío y evitando el abandono del tratamiento, que es la misión que tenemos, me parece, todos los oncólogos pediatras y todos los que trabajamos con cáncer infantil para poder mejorar la sobrevida de cáncer infantil en nuestro país. Ese es un reporte de casos que también hicimos en el Hospital Neoplásicas, en el cual es la experiencia del INEN sobre segundas neoplasias. Tenemos pacientes que lamentablemente han tenido un cáncer y que años después, aproximadamente 7 años después, 2 años después, en un promedio de 5 años, han hecho unas segundas neoplasias. Por ejemplo, una paciente con enfermedad de Hodgkin que después hizo una leucemia linfática aguda, o un retinoblastoma que hizo histiocytosis, o un tumor de Williams que hicieron retinoblastomas, osteosarcomas que después hicieron leucemias linfáticas agudas. Lamentablemente, la sobrevida en niños o en pacientes que tienen una segunda neoplasia después de un primer diagnóstico de cáncer de sobrevida es muy baja y la mayoría de ellos tienden a fallecer. Recordar que el diagnóstico precoz es lo más importante en oncología pediátrica. Hace 2 años se hizo una guía de diagnóstico precoz a cargo de la OPS y el Ministerio de Salud, en el cual muchos de los oncólogos pediatras de INEN participamos, y también tenemos una plataforma o una app que se llama Oncopets, en la cual es información que lo pueden bajar gratis en Android y en iPhone, que está la información dirigida al padre o a la madre de familia, al educador, o sea, al profesor, y hay un acápite especial para profesionales de salud, en el cual en el acápite de profesionales de salud tenemos un poco más amplio en cuanto a lo que es la definición, factores de riesgo, síntomas y signos de cáncer infantil, qué conductas a seguir, qué tipos de cánceres hay. Y en esta plataforma también, si el profesional de la salud quiere contactarse con algún oncólogo pediatra que está en este aplicativo, o si tiene alguna consulta de algún caso clínico, también nos lo puede hacer llegar por medio del aplicativo. Recuerden que los niños de hoy son el mundo de mañana, que debemos hacer un diagnóstico temprano de cáncer infantil y que tenemos que enseñar a nuestros niños a prevenir el cáncer hacia futuro, porque queremos tener a pacientes así, ¿no? Esta es una foto que pudimos sacar hace muchos años atrás, en la cual estas niñas que tuvieron cáncer ya no son niñas, ya son mujeres adultas
cada uno de ellos venía en esa época cuando hacíamos control de pacientes que ya han terminado cáncer. Son pacientes que venían con sus hijos y la alegría de ver a personas adultas que han tenido cáncer en algún momento y que estas personas se han curado y que tienen una vida normal y que han podido estudiar, han podido formar su familia, es muy gratificante para nosotros. Es muy gratificante para los oncólogos pediatras ver a estos pacientes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora Sharon Chávez. Muchas gracias a todo el panel que se ha reunido con este motivo del cáncer infantil, ¿no? En estas fechas que son tan significativas. Voy a dar una presentación muy sucinta de este panel de lujo que nos toca acompañarnos hoy, ¿no? Buenas noches a todos, buenas noches, doctora Vidaurre, ¿no? Tuve un poco de problemas para entrar a la plataforma. Tenemos con nosotros al doctor Antonio Bachtel, ¿no? El doctor Antonio Bachtel es quizás algo así como el papá de los oncólogos pediatras, ¿no? Él, miembro titular de la Sociedad de Cancerología, ¿no? Entrenado en el Memorial Hospital, ¿no? Doctor en medicina, sigue trabajando con nosotros en el instituto como parte del comité de ética de la institución, ¿no? Es o ha sido miembro del comité editorial de Acta Cancerológica, ¿no? Y es un entrañable amigo, ¿no? que nos acompaña con toda su experiencia el día de hoy, ¿no? La doctora en medicina. Bueno, la doctora Sharon Saavedra, que nos ha dado una perspectiva realmente muy amplia del problema, ¿no? Y del arduo trabajo que viene trabajando el grupo de oncólogos pediatras, muchos de los cuales formados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero no únicamente en el instituto, también tenemos un grupo importante de oncólogos pediatras que vienen del Seguro Social, ¿no? Y que están colaborando desde el Ministerio, ¿no? Sharon es miembro del staff de pediatras oncólogos del instituto, ¿no? Además es magíster en medicina con mención en oncología pediátrica, oncóloga pediatra de subespecialidad, ¿no? Y es la doctora Rosalí Díaz, ¿no? Igualmente es miembro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro del staff, ¿no? Su particular área de interés son los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Tiene un máster en oncología pediátrica global en la Universidad de Hospital de St. Jude, ¿no? El doctor Víctor Malma, ¿no? Magíster en salud pública, ¿no? Miembro del staff de oncología médica y encargado del manejo de los pacientes adolescentes, ¿no? Que es un grupo etario particularmente especial del cual vamos a ocuparnos hoy. Me gustaría abrir un poco la discusión con el doctor Bachtel, que nos acompaña, ¿no? Haciendo una pregunta bastante amplia y general, amparándonos en su gran trayectoria, ¿no? Doctor Bachtel, desde su perspectiva, ¿cuál sería el camino para la descentralización de la atención del cáncer pediátrico en el Perú y la introducción de un sistema adecuado de referencia? Muy buenas noches, maestro. Sandra, muchas gracias por la introducción. Un gusto estar con ustedes esta noche. Un día especial en lo que es la oncología pediátrica, porque hace varios años que ya se viene haciendo esta fecha como alerta al mundo entero de que el cáncer infantil es una realidad y que requiere ojos
y hacer este tratamiento para poder curar a estos niños que en países en vías de desarrollo lamentablemente llegan en condiciones bastante tardías. La pregunta es interesante y es importante. Lamentablemente, si tienes que comenzar a ver cómo se puede hacer la referencia de los pacientes, es que tienes que remontarte a la situación de la formación de los médicos en el país. Lamentablemente, oncología pediátrica o hemato-oncología pediátrica casi no se enseña en las universidades en pregrado. Entonces, si a uno no lo exponen a este tipo de patología desde los años de formación, porque todas las otras especialidades sí son tocadas dentro del currículum de las universidades. Es cardiología, es gastroenterología, es neumología, neurología, nefrología, todo lo que quieras. La hemato-oncología pediátrica no se toca. Entonces, bien difícil que motivemos a los jóvenes estudiantes de medicina para que ingresen a formar las filas. Tampoco dentro de las residencias de pediatría general está contemplada la idea de hacer una pasantía por un servicio de oncología pediátrica que es mandatoria. En todos los países desarrollados, todo pediatra que está en formación tiene la obligación de pasar 1 o 2 meses en un servicio de oncología, de hemato-oncología, simple y llanamente para poder saber cuáles son las cosas más frecuentes que se van a ver, cómo se puede hacer un diagnóstico y no pensar que el diagnóstico de cáncer es sinónimo de muerte. Porque el niño que es diagnosticado a tiempo y tratado como debe ser, puede tener un futuro brillante, maravilloso y hacer de su vida lo que se esperaba sin haber tenido el problema del cáncer. De ahí a que casi todos los pediatras oncólogos están ubicados en Lima, es una realidad de los últimos 20 años por lo menos, si no es más. Y recién en este último periodo de año o 2 años, ya tenemos a un pediatra oncólogo que está en el norte. Hay un pediatra que se ha dedicado a ver la parte oncológica, 2 pediatras que estuvieron en neoplásicas y están en el Cusco. Tenemos un pediatra oncólogo en Arequipa. Y bueno, la idea es poco a poco hacer que los pediatras vayan a provincias y estén en centros de referencia. Hacer el diagnóstico precoz es clave para que los niños puedan solucionar su problema. Entonces necesitamos educar. Se han hecho cursos a través del Ministerio de Salud, se han hecho cursos a través del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, los congresos, presencia en diferentes ciudades para que pueda hacerse la divulgación de las enfermedades. La Sociedad de Cancerología ha hecho muchísimos congresos o cursillos en diferentes ciudades del país. Muchas veces los pediatras no van a estas reuniones y ahí es donde se pierden mucho, porque obviamente estos cursos o estos congresos se hacen en horas en que compiten con sus horas de consulta privada. Pero creo que se está despejando un poco el futuro y se está haciendo algo para que la cosa se vea con otros ojos. Y hay trabajos a través del Ministerio de Salud donde se está haciendo la forma de cómo incorporar la currícula de hemato-oncología pediátrica dentro de la formación de todo médico que está en proceso de formación y también cómo hacerlo para que los pediatras puedan hacer una pasantía en un servicio especializado. Lamentablemente no hay tantos servicios especializados donde se pueda hacer la pasantía. Entonces, ahí vienen los problemas. Muchas gracias, maestro. Ha sido una perspectiva realmente esperanzadora, ¿no? Ya que también hemos podido ver en los últimos años con el establecimiento de la subespecialidad en oncología pediátrica, ¿no? Como en los últimos 10 años, me parece entre 8 y 10 años, hemos tenido una formación importante de pediatras y hemos visto crecer el departamento en el instituto y nacer departamentos de pediatría oncológica en otras instituciones, ¿no? Respecto justamente a esta
a este impulso, nos queda una edad, ¿no?, que es una edad ventana en donde el doctor Víctor Malma, ¿no?, es, digamos, el protagonista de esta noche, ¿no? ¿Cómo nos está yendo con los adolescentes? Esa edad tan problemática que no son adultos ni son del todo niños, ¿no? Hemos visto todo lo que ha sido la prevención del cáncer pediátrico, hablamos mucho de prevención en cáncer en adultos, ¿no? Pero ¿cómo podemos dedicarnos a este segmento etario que usted maneja y que es tan complejo con los signos y síntomas de alarma en un adolescente, que nosotros debemos, ¿no?, encender todos estos sistemas para la detección temprana? Muchas gracias, doctor Sandro. Gracias a la Sociedad de Cancerología por la invitación. Sí, efectivamente, el INEN es uno de los, creo que uno de los pocos institutos que tiene un servicio diferenciado de adolescentes. Creo que contados con los dedos de la mano en Latinoamérica tenemos institutos que tengan un servicio de adolescentes, ¿no? Nuestro servicio de adolescentes va a cumplir este año 28 años de haber sido creado, ¿no? El 15 de agosto de todos los años celebra un año más de este servicio, y nació efectivamente a raíz de una pasantía que hizo una psicóloga que trabajaba en el INEN en aquellos tiempos, una pasantía en Inglaterra, y vio en ese tiempo, en ese momento, vio que este grupo de pacientes obviamente tenían necesidades diferentes al resto de pacientes, ¿no? Tanto a los pacientes pediátricos como a los pacientes adultos, y necesitaba un área y un servicio que les brinde las necesidades que ellos tenían para poder recibir un tratamiento más adecuado para este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es evidente que son un grupo de edad bastante complejo, porque independientemente de que tengan cáncer o no, es una edad bastante difícil, ¿no? De muchos cambios, ¿no? No solamente anatómicos, sino también sociales, ¿no? Familiares, etcétera. Entonces, si le sumamos a esto un diagnóstico de cáncer, como por ejemplo una leucemia, el impacto que tiene esto en los pacientes y también en el entorno más cercano, como son los padres, los hermanos, pues es muy abrumador ese impacto. Entonces, definitivamente el poder brindarles un área, un servicio en donde van a estar con personas de su misma edad, pues ya de por sí eso les genera mayor confianza, les genera un bienestar adicional y les permite sobrellevar mejor el tratamiento, definitivamente. Entonces eso ha hecho que nuestros pacientes puedan tener una mejor adaptación a la noticia de tener un cáncer. Sumado a esto, tener personal que trabaja en estas áreas de manera permanente, que digamos que ya es personal que habitualmente trabaja en estas áreas y no son rotados, permite también que haya un mayor vínculo y podamos ofrecerle a los pacientes, digamos, las mejores posibilidades. Entonces, el servicio de adolescentes o los adolescentes que nosotros manejamos en el Departamento de Oncología Médica están en torno por encima de los 15 años, entre los 15 y los 19 años, pero también admitimos a pacientes de 20, 21, 22 años, porque hay necesidad de que este grupo de pacientes también pequeños puedan ingresar a estas áreas, porque tienen, digamos que, inquietudes, necesidades más o menos similares. Representan más o menos en nuestro departamento entre el 10 y 20% de los pacientes, que no es tan poco, y definitivamente el tratamiento para este grupo de pacientes es un poco complejo, porque algunos se tratan como adultos, otros se tratan como pediátricos. Hay mayor evidencia actualmente de poder en las leucemias, sobre todo, tratarlos con protocolos pediátricos que les van mejor. Y definitivamente en los últimos años ha habido una mejoría en las tasas de respuestas y en la sobrevida de estos pacientes. Sumados a ello, las mejoras en los tratamientos, el trasplante de médula ósea como una opción importantísima de tratamiento ha hecho que nuestros pacientes puedan tener mejores posibilidades, puedan tener mejores tasas de curación y puedan no truncar un poco su proyecto de vida, ¿no? Que es lo que más a ellos
los afecta, porque cuando llega ese momento en que se enteran que tienen una leucemia, pues es como truncar un poco sus expectativas de vida, y el hecho de poder curarlos, ¿no? Y de poder ofrecerles una chance de curación, pues hace que ellos continúen con su proyecto de vida, y sobre todo los años de vida perdidos, que es lo que normalmente se trunca en este grupo de edad, pues se mantiene, y eso, como dijo la doctora Sharon, que de hecho la felicito por su exposición, hace que nuestro instituto como tal sea visible a nivel de Latinoamérica, porque tiene este plus que otros institutos tal vez no lo tienen. Muchas gracias, doctor Malma. Bueno, exactamente, coincido, ¿no? O sea, yo he estado por situaciones de tratamiento en algunos lugares, en hospitales en el mundo, y este plus que tiene el instituto de contar con un área pediátrica de referencia, ¿no?, de manejo, un área pediátrica amplia, no es algo que lo tengamos en todos lados, tampoco para diagnóstico, ¿no? Entonces, respecto a estos tópicos, doctora Díaz, ¿no?, me gustaría tener su perspectiva desde qué herramientas nosotros tenemos, no solamente para el diagnóstico precoz, sino que, bueno, un poquito para introducirnos, con la doctora Díaz trabajamos tumores del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo muy bien articulado que nos ha permitido mejorar inclusive manejo con la multidisciplina, pero el problema del retardo del inicio de tratamiento, no solamente es el asunto del diagnóstico precoz, sino es poder iniciar las terapias en el momento que hay que iniciarlas, porque es devastador en los casos pediátricos, ¿no?, el retraso de el manejo del paciente. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué herramientas tenemos tanto para diagnóstico precoz a nivel de salud poblacional como para mejorar, ¿no?, nuestros tiempos de manejo de los pacientes pediátricos con cáncer? Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Felicito a la doctora Sharon por su exposición, donde han podido ver el trabajo que realiza el Departamento de Pediatría en algunas actividades que participamos, colaborativas. Primero, para el diagnóstico precoz se realizan diferentes actividades educativas desde hace más de 3 años con organizaciones no gubernamentales, y se creó una herramienta llamada OncoPEDS, la cual es de libre acceso y tiene mucha información en 3 rubros: información para padres, información para cuidadores, educadores, como los profesores, maestros, y información para los médicos. No solamente información acerca del cáncer, videos educativos para los padres, o cómo indica también cómo referir a un paciente. Y ahí se encuentran las guías también de diagnóstico precoz del MINSA, aprobadas hace 2 años, en el 2019. Esta herramienta debemos difundirla porque colabora con la educación, ¿no?, en general de la sociedad. Sin embargo, yendo más a la pregunta, y que la vemos constantemente, ¿no?, en las discusiones ya en la institución, estos retrasos de los pacientes, responde a muchos factores. En principio, la fragmentación de nuestro sistema de salud es una de ellas. Es muy difícil poder integrar los sistemas de salud. En el caso específico para el Ministerio de Salud, primero, en cuanto llegan al primer nivel de atención, si es que el médico o el proveedor de salud que se encuentra encargado no tiene la sospecha, pues no inicia la cadena de referencia al nivel de más alta complejidad. Y ahí empieza todo. La falta de recursos para realizar estudios de tomografía, porque no todos tienen acceso a resonador. Inclusive en las ciudades o en las provincias más grandes no tienen acceso a resonador, y a veces los cirujanos tienen que operar a los pacientes solamente con una tomografía. Y para el control postoperatorio, pues mucho menos.
Entonces, la falta de capacidad resolutiva en los servicios pediátricos de neurocirugía, que también tienen tiempos de espera para los pacientes, y todo es una cadena, ¿no? Si es que la primera persona en ser consultada no, o el padre también no tiene o sus creencias culturales, religiosas, limitaciones económicas o de otro tipo de recursos no permite que acuda pronto, empieza por ahí. Si el primer proveedor de salud tampoco tiene una sospecha de cáncer, hay un retraso. Si no tengo cómo hacer el diagnóstico, hay otro retraso. Si no tengo acceso a una imagen, tengo un retraso. Si no tengo acceso a que sea evaluado por un especialista, como un neurocirujano, como un pediatra, como un neurólogo pediatra, ahí hay otro factor. Y luego los sistemas de referencia, que pueden funcionar muy bien, pero luego en los centros de atención no tenemos capacidad porque nos encontramos sin disponibilidad de camas, de especialistas para realizar las cirugías. Los centros han mejorado, los institutos han mejorado, con eso se han equipado en los últimos años, al igual que nosotros. Sin embargo, esa es la parte, esa integración de nuestro sistema de salud es lo que debemos mejorar a través de la educación, a través de los programas que ya hemos iniciado, de los grupos que ya hemos conformado, y me parece que esa es la base para mejorar, ¿no? La integración a nivel de sistemas, no solamente resolviendo el problema, te doy una cama, opero a este paciente, te doy pase para una resonancia, sino resolviendo el problema como un todo, como un sistema. Muchas gracias, doctora Díaz. Bien, como podemos ver, o sea, el problema no solamente es el diagnóstico, es el llevar al niño, al paciente pediátrico, al médico, ¿no? Ya que el problema también parte, ¿no?, de la prolijidad o digamos, la capacidad de una detección de una enfermedad neoplásica. Yo me acuerdo mucho que cuando leí el Nelson de pediatría, cuando todavía hacía medicina general, Nelson nos decía de que la probabilidad de que un pediatra o un médico general vea un niño con cáncer es muy baja. Y eso no sé hasta qué punto es real, porque yo he visto niños con cáncer durante el Serum, ¿no? Por lo menos en el país, desgraciadamente, y probablemente en parte de lo que es nuestro entrenamiento, más allá de prepararnos a los médicos para detectar tempranamente el cáncer infantil, nos dicen que no lo vamos a ver. Entonces, lógicamente, no lo vamos a ver si nos dicen que no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, me gustaría tener la oportunidad de dar una ronda final para sus contribuciones, si les parece. No he visto preguntas así del público, que están abiertos también el chat para que puedan hacerlo, ¿no? Hoy que conmemoramos el Día del Cáncer Infantil con esta reunión, ¿cuál es su mensaje, ¿no?, para la comunidad médica, ¿no?, y para los cancerólogos, los miembros de la Sociedad de Cancerología? Es bien cierto lo que dices, ¿no? De que bien posible existe que en la carrera de un pediatra jamás vea un paciente con una neoplasia. Pero eso ha sido hace muchos años. Ahora las cosas son un poco diferentes. Pero uno no va a diagnosticar si no conoce cuáles son los síntomas y cuáles son las posibilidades de que un niño o un adolescente pueda tener esta tumoración. Los adolescentes, con estudios que se han hecho en los últimos años, les va mucho mejor con tratamientos para edad pediátrica. Por eso es que en países desarrollados, pediatría incluye a pacientes hasta los 21 y hasta 25 años, porque esas neoplasias muchas veces son más parecidas a la edad pediátrica que a la edad de los adultos. Lo más importante es el diagnóstico temprano. El apoyo ahora se ha desarrollado muchísimo con todas las facilidades que hay. El apoyo para las familias, el apoyo psicológico, el apoyo económico, el apoyo de instituciones que van a poder albergar a estas familias cuando vienen de lejos, que es lo que pasa mayormente.
Para neoplásicas, más del 50% de los niños son procedentes de provincia, aunque a veces engañan y dicen que tienen un domicilio en la capital, pero generalmente son de provincias. Entonces, la proliferación de albergues les ha facilitado mucho el poder ser atendidos en la institución o en cualquier otra institución, porque hay albergues que atienden a pacientes de la seguridad social también. El apoyo para el paciente que ya no tiene posibilidades de curarse, los cuidados paliativos. Hay una serie de trabajos que están hechos a través de St. que ha extendido sus brazos por todas partes del mundo y que hace que este tipo de tratamientos pueda ayudar a que el niño no tenga que sufrir y padecer para llegar al final y hacerlo en forma digna y sin dolor. Entonces, lo más importante es el diagnóstico temprano. Si no tenemos eso, pues las otras cosas lamentablemente se van a dar solas. Entonces, proliferar el conocimiento a través de cursos, a través de la obligación de hacerlo, la enseñanza en pregrado, hacerla para cuando ya están haciendo el posgrado y tener las facilidades de diferentes centros donde puedan ir a mirar qué cosa es lo que pasa y no pensar de que el niño que se diagnostica con cáncer pues se va a morir de todas maneras. En estos 70 años que hay de oncología pediátrica, los avances han sido impresionantes. Es probablemente una de las especialidades donde el conocimiento ha proliferado de tal manera y la integración pediatría oncológica es una de las primeras especialidades donde se estableció que el tratamiento tenía que ser multidisciplinario. Intervenían las especialidades que tenían que hacerse, sea radioterapia, sea cirugía, nutrición, anestesia, psicología, enfermería y obviamente el pediatra de la comunidad que va a recibir al paciente después cuando tiene que hacer algún tratamiento en casa. Sí, definitivamente. Y bueno, les voy a dar una novedad, por lo menos ha sido para mí. La Organización Mundial de la Salud ha editado y ha publicado un libro, me lo he encontrado porque estoy suscrito, exclusivamente de patología y genética pediátrica, ¿no? Por lo tanto, es un campo muy especial. Nosotros que vemos sistema nervioso, la patología pediátrica es completamente diferente, ¿no? Y es esperanzadora porque con un manejo adecuado tenemos la opción de tener grandes sobrevidas. Entonces, yo siento que, para mí personalmente, yo soy patólogo, ¿no? Pero un área que es muy sensible es los niños con cáncer, ¿no? Los niños con cáncer nos llegan mucho al corazón porque contemplamos el cáncer como una enfermedad genética degenerativa, ¿no? Y nos tenemos que ir de alguna manera. Entonces, es algo que tú esperas que un adulto pueda ocurrir. Y que puede ser incluso parte de un proceso que se podría mejorar en el futuro, de prevención, de una vida saludable, de evitar algunos hábitos nocivos, ¿no? Pero un niño, ¿no? Un niño es una hoja en blanco, es algo que viene lleno de esperanza, ¿no? Es algo que tiene una expectativa de vida y una posibilidad de contribuir a su familia, a la sociedad y al país, y verlo tener que padecer una enfermedad tan devastadora como es el cáncer, es algo que nos debe, creo, llenar de deseo de poder en este día, ¿no? Contribuir de alguna manera con la difusión de la prevención temprana del cáncer pediátrico y del adolescente, ¿no? Pero también de establecer vías que mejoren la atención de los que encontramos, ¿no? La atención y agilizar el sistema de salud, ¿no? Entonces, no sé si la doctora Vidaurre tiene algunas palabras adicionales, la de nuestra presidenta. Gracias, Sandro. Gracias a todos los ponentes, en especial al doctor Antonio Bachtel, a Sharon Chávez,
bueno, a todos, Rosalí, Víctor Malma. Realmente me quedo contenta con toda esta información y con esta mensaje de esperanza, ¿no? Les quiero decir que mencionaron el Oncopet. Hay una publicación reciente donde está considerado el Oncopet y el Centro de Quimioterapia Satelital de Lamas como los dos proyectos de innovación de reconocimiento latinoamericano. Ha sido publicado creo que ni hace un mes. Después quiero recalcar o resaltar la importancia que para desarrollar no solamente la oncología pediátrica, sino todo el sistema oncológico nacional, se necesitan promover centros oncológicos integrales que resuelvan todos los problemas en un solo sistema. Si es un instituto referente como el INE, sus institutos regionales deben tener toda la capacidad resolutiva completa. Y si son servicios oncológicos como de hospitales generales, al menos tener como departamento oncológico en la lógica de la cirugía, la quimio, y si es posible un core facility de radio ligado a esos sistemas. Todo depende de todo el trabajo del interés. El doctor Bactel ha mencionado que son 70 años que han estado impulsando la oncología pediátrica. Yo recuerdo el año 2010, que se empezó a conectar con San Jude, y mira cuántos años han pasado. Tiene que haber una serie de iniciativas y movilizaciones de diferentes espacios para lograr conectar los sistemas. No es tan sencillo. Y esto no sucede solo en el Perú, sucede en los diferentes países del mundo. Siempre en países latinoamericanos, si uno visita países cercanos, describen las mismas dificultades que hemos escuchado en esta noche. Pero yo sí creo que es muy importante seguir impulsando la oncología pediátrica, porque son niños que se pueden curar con todo el avance tecnológico actual. Y a mí sí me gusta ese trabajo del apoyo al paciente oncológico con los grupos de la sociedad civil que impulsó la doctora Pasco, Teresa Pasco, que para mí es una pionera de todo lo que se ha aprendido, ¿no? en el cuidado del paciente a través de la sociedad, del voluntariado, del apoyo. Para mí ha sido siempre un ejemplo y una inspiración, y sobre todo el albergue que es muy estandarizado y como deberían ser como parámetros. El albergue Magia ha sido construido con todo el modelo técnico que corresponde a cómo se deberían impulsar estos cuidados dentro de estos espacios que ayudan y soportan a las instituciones oncológicas. Creo que en resumen, me ha encantado toda la discusión, y sobre todo a Víctor Malma agradecer todo ese trabajo que realicen adolescentes que han cumplido casi 30 años y seguimos cuidándolos dentro del Departamento de Medicina Oncológica, que es también mi especialidad. Muchas gracias, doctor Casavilca. Muchas gracias a todos los ponentes. ¿Damos por concluida la sesión? Gracias, muchas gracias. Gracias. Y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, adiós.